estás? Bienvenido, mi nombre es Ruth y llevo aproximadamente 10 años siendo líder de equipo. Y quiero comentarte que este proceso ha sido bastante de subidas y bajadas y muy bajas también, pero también unas de mucha satisfacción, ya que siento que el ser líder de un equipo, independientemente en cuál sea tu profesión, de verdad siento que es muy retante porque tienes personas con diferentes creencias, con diferentes personalidades. Como siempre yo digo, son como un pequeño mundo cada cabeza y poder manejar, así sean 3, 100 o muchas más personas, pues manejar es como manejar un pequeño mundo independiente y cómo poder llegar de manera positiva a cada uno de ellos, de verdad es un reto, de verdad que para mí en todos estos 10 años ha sido bastante complicado. Y bueno, para comentarles un poco, mi liderazgo, mis inicios de mi liderazgo no han sido nada fáciles, al contrario, han sido muy retantes. Vengo de un liderazgo en donde a principios yo estudié gastronomía como carrera principal. Cuando terminé del colegio, fui a la universidad y estudié gastronomía. Entonces, bueno, yo empecé mi mundo de liderazgo y entender o ver a una persona como jefe en esa área, ¿no? De alimentos y bebidas. Resulta que yo fui ya a hacer las prácticas en un lugar muy conocido en la ciudad. Era bastante como una pasante que iba a hacer sus prácticas profesionales, estaba súper emocionada. Entonces me tocó en un área de entrenamiento, que era un área de cocina. En esa área era la cocina caliente, sí, era la cocina caliente y bueno, y nosotros teníamos un jefe de esa área de cocina. Bueno, la cuestión es que yo apenas había hecho prácticas de, no sé, en restaurantes pequeños antes de ir allá. Había trabajado en restaurantes pequeños, había sido mesera, había hecho las prácticas en la universidad que no son tan a presión. Entonces viene mi primer fin de semana ahí y todas las semanas como que había ayudado en cosas no tan importantes, pero bueno, cuando llegó el fin de semana, todo el mundo me dijo, mira, tienes que estar súper preparada. Lastimosamente yo nunca tuve, desde el día 1, nunca tuve un acercamiento con el líder de la área. Él solo, ni siquiera creo que se sabía mi nombre literalmente, y para llegar a él era muy difícil. Entonces los demás ayudantes era como que me iban contando y siempre cuando hablaban como que para impactar a esa persona. Como que no es que hagas bien tu trabajo, sino mira, vamos a ponerle un nombre al jefe de área, vamos a hacerlo mucho más real, vamos a ponerle Juanito. Entonces vamos a decirle que Juanito, que era el jefe del área, tienes que, me decían mis demás compañeros, me decían, Ruth, mira, tienes que, para caerle bien a Juanito, tienes que ser súper rápida, tienes que pasarle rápido las cosas, no le alces la voz, por poco no le mires a los ojos. Entonces, toda la gente trabajaba hoy por hoy me doy cuenta bajo una opresión, bajo un miedo, más que por ser que les gustaba o por disfrutar lo que estaban haciendo. Todos trabajaban bajo miedo. Bueno, yo pensé en ese momento que era algo súper normal. Entonces llegó el fin de semana, como les estaba contando, y dije, bueno, este es el momento para que Juanito se dé cuenta que existe un pasante que quiere aprender. Entonces entró pedidos y llegamos a un punto en que lastimosamente yo no sabía qué hacer, no tenía la guía y solo escuchaba gritos. Entonces, creo que hubo mucha demanda ese día y Juanito me dice como que Ruth, necesito que me calientes esto. Es como que me da una comanda y era la primera de mi vida, de mi existencia era la primera. Entonces yo de la desesperación y ver cómo todo el mundo corría y nadie ni siquiera me alzó a ver, o sea, es como que todo el mundo estaba tan enfocado en hacer sus cosas bien que bueno, yo cogí, vi lo que estaban haciendo los demás, cogí e hice un proceso que no lo sabía, no conocía el proceso, porque tampoco había no sé, alguna cartelera, algún documento donde diga, mira, aquí están los pasos. Entonces, yo solo viendo lo que hacían las otras personas, fui y puse y calenté una sopa. Entonces, lamentablemente le puse la cantidad inadecuada de agua para calentarle la sopa y cuando yo le pasé en el plato
la sopa. Bueno, sí, hasta yo me di cuenta de que estaba la sopa muy aguada, no sé si es que me entienden, pero era muy líquida la sopa. Y yo lo sabía, pero bueno, yo me arriesgué, cogí la sopa y le entregué a Juanito para que él haga la última revisión y despache a los meseros. Entonces, cuando él coge la sopa, ni siquiera sabía mi nombre, ¿verdad? Loco, ni siquiera sabía mi nombre. Solo me cogió y recuerdo hasta el día de hoy, y te estoy hablando de más de 10 años, porque obviamente vengo siendo líder, pero eso fue 18, 19 años de mi edad. Y lo recuerdo tan claro, esas palabras como que me dijo, mira, esta basura no sirve. Y las mujeres no deberían estar en una cocina. Y cogió el plato, o sea, no te miento, y creo que hasta ahora me da esa frustración o esa impotencia. Me cogió el plato y me lanzó en el delantal. O sea, me lanzó en el delantal y obviamente se me chorreó por todos los pies y todo. Y yo me quedé fría así. O sea, no sabría cómo explicarles, pero me quedé helada cuando me lanzó eso y yo no sabía si llorar. Te juro que hasta el día de hoy a mí me da como una sensación de impotencia de coger y quererle ahorcar. Me lanzó y simplemente yo me quedé parada y no sabía si llorar, gritar, insultar. No, o sea, estaba en blanco y vino una persona, no recuerdo quién era exactamente, pero solo me dijo, Rod, retírate y trata de limpiar. Y pide a alguien que te dé limpiamiento. Entonces yo solo me di la vuelta y escuchaba a mis espaldas que decía, le gritaba a otra persona, sácame esto, ya está quedado por gente inútil como esta. Este tipo de gente no me sirve para nada. Y yo decía, y yo escuchaba todo eso y decía, de verdad, no sirvo para esto. O sea, no sirvo para nada. Entonces, yo recuerdo ese día que fui y bueno, ahí habían vestidores donde te daban otro uniforme, me cambié y cuando yo fui a entregar, cuando yo me acerqué a la persona que estaba en la lavandería, le digo, mira, me regué la sopa y yo era llorando, o sea, y me imagino que debí de haber tenido la cara tan llorada que la persona me dice, ¿qué pasó, señorita? Me dice, le digo, mira, no, es que me regué la sopa. Dice, no le regó la sopa. El jefe, Juanito, no es la primera persona que le hace. Pero yo le doy un consejo, no se quede así, más bien siga adelante, prepárese, aprenda y siga adelante. O si no, lo que hace la mayoría de pasantes es coger y tirar la toalla e irse. Entonces, pero no llore, vaya, báñese y cámbiese. Bueno, entonces, cuando esas palabras me quedaron sonando de que no había sido la primera, pero sí a muchas, y no estoy diciendo que todos los hombres son así, ni que todas las mujeres somos así, pero sí, él tenía un problema con que decía que en las altas cocinas las mujeres no deberían estar ahí. Entonces, a la mayoría de mujeres, para librarse, a la mayoría de pasantes mujeres, trataba de librarse de esa manera. Entonces, yo me bañé, me arreglé, me cambié y volví. O sea, yo regresé allá y dije, bueno, le dije a una chica como que, ¿y qué les ayudo? Y le sorprendió mucho porque no me fui, me quedé. Entonces, ella me dijo como que ahorita ya no hagas mucho, mejor vete a hacer cosas sin importancia, picar ahí algunas cosas. Y bueno, así se acabó el turno. Con el paso del tiempo, el Señor seguía haciéndome la vida imposible. Ya no me lanzó la comida, obviamente, porque sí fui y me quejé algo que hice fue irme a quejar con la persona que estaba a cargo de los pasantes y decir que eso no estaba bien. Más allá de que me ofenda, me grite, atentado contra mi salud, porque era algo que estaba hirviendo, me podía haber quemado y pudo haberme provocado algún tipo de quemadura. Entonces sé que le llamaron la atención, estuve creo que 2 días más en su área y luego me sacaron de ahí y me pasaron a otra área que era mucho más fresco y pude seguir. La cuestión de todo esto y a lo que yo voy es que yo vine como que de ese shock, o sea, de ese impacto como de líder, ¿no? Entonces, eso después yo pensé que más bien me haría más consciente cuando yo llegué a un punto de jefatura, pero en realidad esa situación fue como que un patrón
del que yo quise repetir en muchas de las ocasiones cuando fui líder. O sea, más bien esta experiencia me estaba jugando en contra. Bueno, les cuento que algo que a mí sí me costó cuando yo llegué a mi primer puesto de jefatura es que volví a ser o me convertí en esa persona que tanto había detestado y que tanto le había tenido rencor o iras o coraje, porque no es que esté muy sano que digamos en mí y yo lo reconozco, porque aún lo recuerdo y aún me genera un poco de ira, un poco no sé, de impotencia se puede decir. Porque recuerdo que ya cuando llegué empecé yo a gritarle a la gente y le decía, es que tú no has vivido lo que yo he vivido. Yo sí he tenido una escuela dura, una escuela donde de verdad hasta te lanzan las cosas y yo no estoy siendo así. Me estaba volviendo una persona incluso full pasivo-agresiva. Mis primeros cargos de jefatura fui una actitud pasivo-agresiva terriblemente. Y por ello incluso el primer cargo yo no pasé. Yo no pasé el periodo de 3 meses que normalmente aquí en el país nos ponen porque yo era demasiado grosera. Y después volví otra vez a otro cargo y tenía una reputación terrible. Que ese patrón o esa imagen de jefatura que yo vi y que fue marcando mi vida hizo que de verdad me cueste mucho llegar a ser el líder que después de 10 años he llegado a ser. Es verdad, nadie te enseña a estar a cargo. Sí te enseñan procesos, sí te enseñan sistemas, sí te enseñan técnicas, muchas cosas de esas, sí te enseñan en tu trabajo. Pero no te enseñan cómo es estar ya realmente enfrente de un equipo. ¿Cuándo va a haber conflictos? ¿Cuándo va a haber problemas? ¿Cuándo vas a tener que empezar a delegar funciones? ¿Cuándo tienes que ganarte el respeto? Pero a la vez también tienes que ganarte la autoridad. Y tienes que pensar de que tienen que respetarte, pero a la vez medio tenerte miedo. ¿Qué mismo tiene que pasar? ¿Me tienen que respetar o me tienen que tener miedo? ¿Me tienen que verme con autoridad o me tienen que ver como alguien familiar? ¿Qué soy? O sea, sí me hago entender. Estamos como en ese limbo de quién soy exactamente en este momento y cómo quiero que me vean. ¿Quién me explica eso? En realidad nadie nos explica y yo creo que debería ser una de las clases o no sé, que nos den en el high school, sí debería haber una materia que diga liderazgo de equipos. Porque nosotros, lamentablemente, no estamos solos en el mundo y siempre va a haber un líder. Pero hay líderes buenos y hay líderes terribles, que incluso como el que les acabé de contar, marcan la vida de una persona. Y lamentablemente, aunque digo, ay no, pero es que ese fue un mal líder, ¿cómo vas a copiarle a ese mal líder? Lamentablemente, él es el que más impactó en mi vida que quizás muchos líderes buenos que yo tuve en el camino. ¿Por qué? Porque su energía era tan poderosa que hizo que yo brote un sentimiento. Y creo que eso funciona en un líder. Porque un líder podemos decir que hay líderes buenos. Por ejemplo, la Madre Teresa de Calcuta fue una líder. Pero también Hitler fue un líder. Negativo, pero fue un líder porque tuvo seguidores. Y ahí quiero que entiendas. Los dos líderes, tanto el malo como el bueno, ¿qué hacían? Impactaban a la gente. De manera positiva o de manera negativa, impactaban a la gente. Cuando entendí eso, de que nosotros no solo estamos en un puesto de relleno, solo para estar llena de funciones y decir, tengo mucho trabajo y por eso soy exitosa, por eso soy la número 1, no. Es porque estamos impactando en la gente. Y hemos logrado básicamente impactar. ¿Cómo estás impactando tú a la gente? ¿Estás siendo un líder impactante positivo o estás siendo un líder impactante negativo? ¿Qué eres? ¿Te has puesto a pensar cuál es la impresión o cuál es el impacto que tú estás causando en cada uno de los miembros de tu equipo? Si quieres saberlo, como tarea te dejo que lo vayas y le averigües. Les preguntes directamente uno o dos, ¿cómo me describes a mí?
Es difícil hacer este ejercicio porque obviamente hay cosas que nos van a decir que no nos gustan. Y yo he hecho muchas veces ese ejercicio. Y la mayoría de veces no me ha gustado lo que me dicen. Y a veces nuestro orgullo también, porque va de la mano, hace que nosotros pensemos y nos hagamos de la vista gorda y digamos, no, todo está bien. Recuerda que nosotros no somos solo números y la gente tampoco no es solo números. Sí, los números son importantes, pero no solo somos números, también somos seres humanos que necesitamos tener. Y bueno, como conclusión, te dejo 3 recomendaciones para que pienses hoy en la noche, o en el día o en la hora que estés viendo. Número 1, ¿cuál es hoy por hoy, hasta el día de hoy, tu ejemplo de líder? ¿O cuál es tu patrón de líder mejor? Y lo que yo quiero dejarte hoy día es una tarea que no importa en qué momento lo hagas, pero sí hazlo en un momento en que estés tranquilo y despejado. Y si es posible, mejor consíguete un cuadernito y ahí lo vas escribiendo. Y te vas a contestar la pregunta número 1. ¿Quién hasta el día de hoy ha sido quien más ha impactado en tu liderazgo? ¿Quién ha sido? Es que mi jefe es súper bueno, súper chévere, pero no. ¿Quién ha impactado tu liderazgo? Entonces ponte a pensar, cuando tú estás enojado, cuando tú estás en la flor del enojo, ¿qué características tú sacas? Y cuando tú veas qué características están empezando a brotar, te vas a dar cuenta quién es la persona o quién es, no importa hoy por hoy, sea digital, sea físico, sea quien sea, esa es la persona que está impactando tu liderazgo. Punto número 2, ¿qué vas a escribir? ¿Es positivo o es negativo esto? ¿Y qué consecuencias está causando en tu equipo? Cuando yo descubrí que el patrón que yo tenía, la persona que impactaba mi liderazgo era Juanito, yo casi me caigo, porque yo detestaba a esa persona en ese momento. Y cuando yo descubrí que me estaba de alguna u otra manera haciéndome como él, casi me muero. Así que ahí les va la tarea. Y por último, que tú seas muy sincero y digas qué estás dispuesto para mejorar tu liderazgo. Si descubriste que es alguien que está influyendo en tu liderazgo, es algo positivo, tal vez dedicarle más tiempo a analizarle, estudiarle, aprender. Es muy importante. Siempre pienso que un líder nunca debe dejar de aprender en todas las áreas de la vida. No sé, puede ser que quieras coger un curso, puede ser que quieras coger un diplomado, puede ser que quieras seguir viendo más videos, podcasts de Ruth, o cualquier infinidad de cosas. O que te vas a comprar un buen libro. Entonces, ponte esas pequeñas metas. ¿Cómo puedes mejorar? Y de verdad lo que yo siempre voy a decir. Un líder no deja de aprender nunca. Nunca, pero de los nunca. Y bueno, eso es todo por el día de hoy. Les dejo, recuerden que todos los días, miércoles y sábado estoy cargando un podcast, así que pueden darle a la campanita, pueden ponerme un dedito arriba y pueden seguirme porque eso me ayuda de verdad muchísimo para seguirles haciendo más contenido.